Bien, hemos tenido muchas cosas en el corazón, pero creo que Dios nos está llevando a terminar este año, porque ya estamos, como dicen comúnmente, en la quemada, ya estamos a puertas de destapar y descorchar un champán, una sidra en mi caso, que es más rica para mí, celebrando el nuevo año. Estamos a 2 meses prácticamente de terminar el 2022. Para algunos habrá sido un buen año, para otros no. Algunos habrán o vaticinan de que el próximo año va a ser un año muy complejo para Chile o para el mundo y bla, 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 bla. Nosotros como iglesia tenemos que entender que nosotros somos el pueblo de Dios, independientemente de en qué nación nosotros vivamos. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para lo que venga. ¿Y cómo nos preparamos? Este es el punto, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? A veces nos preparamos en lo laboral, nos preparamos en lo secular, en el sentido de que, a ver, tengo que terminar mi magíster o mi diplomado, tengo que hacer esto para poder escalar, me voy a preparar para el próximo año comprarme la casa, cambiar el auto, me tengo que preparar para un viaje, me tengo que preparar para todas las cosas nosotros deberíamos preparar. Que a veces con la iglesia, con las cosas del Señor, no nos preparamos. Y hacemos una diferencia. Esto es de lunes a viernes o de lunes a sábado, el domingo es del Señor. ¿Nunca escucharon eso? ¿No? El domingo es del Señor. Los judíos dicen el sábado es del Señor. O los adventistas, el sábado es el día del Señor. Y cuando me han preguntado muchas veces, ustedes que han trabajado con los judíos, usted que es un pastor, ¿qué día hay que reunirse? ¿Los sábados o los domingos? Yo digo, todos los días. Que para Dios es útil. Dios no está presente el domingo solamente. No está presente, pero la Biblia dice que esto, que lo otro, que aquí, que allá, que aquí. Pero la iglesia también dice, en Hechos de los Apóstoles, que se reunían todos los días. Jesús dijo que aquí yo soy el Señor del sábado. Ya no va a haber un día especial. Todos los días son especiales. Porque tenemos que meternos a profundizar en las Escrituras. Por años, la iglesia, nosotros, yo, hemos estado nadando en lo superficial del océano. Qué lindo el Señor y las prédicas, la enseñanza y lo que conlleva lo que es un culto y todo lo que es el ritual de una reunión, que la alabanza, que el canto, que la prédica, que la danza. Y hemos estado sumergidos solamente en lo superficial del agua del océano. Jesús dijo, escudriñen, hagan pozos, sumérjanse en las Escrituras, porque allí encontraremos a Él, porque la Escritura habla de Él. Entonces nosotros tenemos que entender de que tenemos que crecer en conocimiento, en entendimiento, en luz. Pablo decía, ustedes ya deberían ser maestros de las Escrituras y sin embargo todavía están tomando del biberón, de la leche, cuando ya deberían estar comiendo cosas sólidas. Como diciendo, ustedes todavía están nadando por arriba cuando deberían sumergirse y a lo profundo del océano y descubrir todo lo maravilloso que hay en la palabra de Dios. Y eso tenemos que nosotros ponernos como meta. Esa es la forma de prepararse para lo que viene.
No podemos separar nuestra vida secular, como a veces llamamos, ¿no? Esto es lo secular y esto soy en lo ministerial o en la iglesia, ¿no? Yo en la iglesia soy levita, soy cantante, soy un pastor, soy un colaborador, soy un diácono, soy profeta. Pero en lo secular soy otra cosa. Soy un contador, soy un ingeniero, soy un empleado. No, yo soy iglesia, yo soy un instrumento de Dios todos los días. Si tengo un don, tengo una gracia, un llamado, ese llamado es todos los días. Es para que yo venga a la reunión del domingo, del sábado, cuando nos reunamos, a decir, voy a ser usado por Dios. Y lo demás, soy usado por quién. Yo en mi trabajo tengo que ser un instrumento de Dios. Siempre. Como hablamos el domingo pasado, y vamos a seguir hablando, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es ser un nuevo hombre. El milagro de una nueva vida. Y de eso se trata el Evangelio. Voy a repetir algunas cositas, algunos puntos. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 47 al 49. Pueden escuchar nuevamente el mensaje el domingo pasado, que ya está en YouTube. Estaré en mis ojos. El primer hombre era de la tierra, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea, hay dos hombres, hay dos Adán. Uno es de la tierra, el otro es del cielo. Luego tenemos Colosenses, lo que lean el capítulo 3, verso 1 al 4. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado delante de la diestra de Dios. Esa diestra de Dios está sentado en el trono de Dios. Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. Pongan, dice el verso 2, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez la diferencia. Hay un hombre celestial, un hombre terrenal. Pongan la mirada, los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Recuerdan cuando Moisés sube al monte Sinaí? Dios le muestra un diseño que él tenía que construir en la tierra. Hazlo de acuerdo a lo que yo te mostré en el monte. Y era el tabernáculo, colores, formas, figuras, materiales, todo debía ser hecho de acuerdo al diseño. ¿De acuerdo a qué? A lo celestial, aquí en la tierra. Luego aquí Pablo nos dice, pongamos la mirada en lo celestial, no en lo de la tierra, no en el hombre de la tierra, porque hemos muerto. Esta vida murió, mi vida murió, tiene que morir. Si no, no puedo ser cristiano. Porque ahora mi vida, que resucitó con Cristo, está escondida en Cristo. Mi vida está allá, no acá. No somos de la tierra, aunque estamos en la tierra. Somos del cielo, o sea, el diseño de Dios no es esto de la tierra. A veces nos aferramos tanto a la tierra, tanto a las cosas materiales, tanto a mi vida, que me pierdo la vida del celestial, que es mucho mejor. Porque esta carne no va a heredar la vida eterna. Lo corruptible
tiene que ser transformado en incorruptible. Y esta vida que tenemos es corrupta. Nos corrompemos, por lo tanto dice, debemos morir. Es necesario, Jesús dijo, nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver o entrar al reino de Dios. Esto es un poco el resumen de lo que hablamos el domingo pasado. El milagro de una nueva vida para entrar, para ver el reino de Dios. Y hoy quiero hablar de ese reino de Dios, edificando el reino de Dios. Y es muy interesante porque quiero que entendamos como iglesia quiénes somos en realidad y hacia dónde vamos. Que no se trata de una reunión de iglesia. Se trata de un nuevo hombre. No es de cambiar de religión. El otro día estaba escuchando a un youtuber que era evangélico, que él se declaró evangélico, él creía, hizo muchas enseñanzas por video, y hoy se declara católico, se identifica con la iglesia católica y empieza a enseñar cosas del catolicismo. Entonces, claro, uno ve esas cosas, es decir, entonces no entendió lo que Cristo vino a hacer. No vino a formar una nueva religión. Allá no están más los judíos, ya no está más Israel, ahora es la iglesia. No se trata de eso, se trata de un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Eso le interesa al Señor. Tu vida y mi vida. La vida que estaba bajo el pecado debe ser transformada en una nueva vida. Los judíos esperaban la manifestación del reino de Dios. Ellos tenían la promesa del reinado a través de un Mesías, de un ungido, de un enviado. Ven a Jesús, querían ponerlo a él como el Mesías, va a pelear contra los romanos, va a vencer a los romanos, va a instalar el reino en Israel y todas las naciones vendrán a Israel, específicamente en Jerusalén, para ser enseñados de la ley, de la Torá, de la palabra de Dios, y vendrían a Israel. Israel reinaría. Sería el foco de atracción para todas las naciones, porque el Mesías, el ungido, estaría ahí presente. Esa es la visión actual y la visión que tenían siempre. Pero aparece Jesús y lo ven como que Dios está con él, no podían negar los milagros, la sabiduría que había en él. Entonces, quiero que escuchemos un poquito de lo que Jesús dijo. Marcos 1, versos 14 y 15. Después que Juan, el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué cosa? Predicando el evangelio del reino de Dios. O sea, predicando las buenas noticias del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? Buenas noticias del reino de Dios, que es lo que querían escuchar los judíos. Diciendo, esta es la prédica de él, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué significa eso? Que la profecía, el tiempo de la profecía del antiguo pacto, de Moisés, de los profetas, de los salmos, de todo lo que está escrito en su Torá, en el Tanaj, los fariseos, los sacerdotes, por siglos estuvieron anunciando que había de venir, se ha cumplido. Fuerte la palabra para aquel momento. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, o sea, ha venido. Por lo tanto,
arrepiéntanse y crean a estas noticias. Muy breve el mensaje de Dios. El reino de Dios, el tiempo se cumplió, el reino de Dios vino. Por lo tanto, arrepiéntanse y creen. ¿Qué es arrepentirse? No es como nosotros tenemos la sensación en el lenguaje español que el arrepentimiento va acompañado de una emoción, de un sentimiento, de un dolor, en el cual yo digo, me arrepiento, te pido perdón, pero si no siento el arrepentimiento no me puedo arrepentir, porque no lo siento, ¿no? Nosotros nos movemos así, pero el original, el hebreo, lo que habla de arrepentimiento, era en el sentido de darme cuenta que estoy equivocado, que estoy mal delante de Dios, estoy caminando en un camino que no debo transitar. ¿Debo qué hacer? Volver a Dios. El arrepentirse, cuando habla aquí Jesús, no es que tengo que golpearme el pecho, decir, uy, qué mal que estoy, uy, qué mal que me comporté, uy, qué mal que hice las cosas. Porque yo me puedo arrepentir de mentir. Uy, me arrepiento, hice mal, de mentir. Pero sigo cometiendo un montón de otros pecados. Yo puedo arrepentirme de haber engañado, de haber robado, me arrepiento de haberte golpeado, de haberte injuriado, de haber hablado mal de ti, pero sigo cometiendo otros pecados. El arrepentirse que habla Jesús, que habla la Biblia, que habla el Evangelio, es lo que Jesús enseñó. Debes morir, porque tu vida no puede heredar el reino de Dios que se ha acercado. No lo puedes heredar si no te arrepientes. ¿Qué arrepentirme? Cambiar de vida. No puedo, Dios, acercarme a ti como estoy. Necesito una nueva vida. Necesito ser otra persona. Ese es el arrepentimiento que habla Jesús y que habla toda la Biblia. Es cambiar de camino, es cambiar de vida. No habla de una emoción, no habla de un solo pecado, habla acerca de la vida. Entonces, el Evangelio, que son las buenas noticias, está diciendo, puedes cambiar. Porque el judío, ¿qué hacía para que tenga el favor de Dios? Hacían los sacrificios. Iban a lo que era el día del perdón, que hace poquito que fue, que se cumplió, el día, si no me equivoco, el 11 de octubre, que iba el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, ofrecía el sacrificio perfecto para tener un año más. Estaba diciendo al pueblo de Israel, no hay posibilidad de que nosotros podamos acercarnos a Dios, ser aceptado por Dios, volver a Dios si no es a través de un sacrificio, de una muerte. Y Jesús le dice, arrepiéntanse y crean. Arrepentirse y creer. Es necesario nacer de nuevo para entrar y ver el reino de Dios que se acercó. Esto no se entendió nunca. Nunca se entendió. Los judíos no lo entendieron. ¿Cómo que me arrepiento y creo? ¿Qué tengo que creer? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿De qué tengo que arrepentirme? Si yo todos los años tengo que hacer sacrificio, todos los días, yo no puedo entrar a Dios y no entrar en el sacrificio. Tú le dices, arrepiéntense, cambien de vida.
Porque Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? Jesús le dice, a través del agua y del espíritu. Porque el que nace de la carne, carne es. No puedes entrar, diciendo, no puedes entrar al reino en la carne, en lo terrenal. Tienes que entrar espiritual, nacido del agua. El agua es la palabra, y del espíritu, la palabra de Dios y el espíritu de Dios que le da vida a la palabra. Y hemos hablado el domingo pasado de quién es la palabra de Dios. Cristo, Jesús. Él es la palabra. Hemos sido renacidos de una simiente incorruptible. Hemos sido renacidos por la palabra viva y que permanece para siempre. Y esa palabra es Cristo. Por lo tanto, es el milagro, ¿no? Esa es la buena noticia, que es un milagro para aquel que se arrepiente, aquel que dice, Señor, tengo que morir. No puedo servirte, ni amarte, ni guardar tu palabra en mi carne, en esto corrupto. Ese es el Evangelio. Yo me arrepiento, voy a cambiar y ahora entrego mi vida, rindo mi vida y creo al Evangelio. ¿Cuál es la fe? Somos salvos por fe. ¿Cuál es la fe? Yo creo quién es Cristo. Ese es el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Entonces, veamos Lucas 17, cuando los fariseos, los religiosos, los estudiosos de la Biblia, lo escuchaban a Jesús decir estas cosas, verso 20, le preguntaron ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Cuándo entonces viene el reino de Dios? Porque tú dices que el reino se acercaba, que crean, que se arrepientan, que esto y lo otro. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Y respondió Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencias. ¿Por qué le responde así? Porque los fariseos, el pueblo judío, esperaban las señales que anticipaban que el reino de Dios vendría. Las señales que estaban en los profetas. Porque ellos esperaban un reino terrenal, visible, terrenal, de Mesías, un hombre, rey, un poderoso, sabio, iba a guerrear iba a armar su ejército, iba a pelear con los romanos, iba a vencer a los romanos, se iba a plantar en el templo, se iba a sentar en el trono, diciendo yo soy el Mesías, ahora vamos a reinar el reino de Dios. Y conquistaremos las naciones, y conquistaremos el mundo, y ellos creerán en el poder, la sabiduría que tendría este hombre. Entonces le dice, no vendrá con advertencia. Verso 21, ni dirán, está aquí o está allá. Porque aquí el reino de Dios está entre ustedes. ¿Cómo está entre ustedes? ¿Quién es este reino de Dios? No lo entendieron. Y muchas veces nosotros tampoco lo entendemos. Hablamos de extender el reino de Dios, cuando hablamos de que tenemos que predicar el reino de Dios, cuando hablamos como este estilo, tenemos que edificar el reino de Dios, siempre pensamos en lo terrenal, en edificar, construir, conquistar,
Vamos a ver qué es así. Vamos a hablar ahora de la parábola del sembrador. ¿La hemos escuchado? ¿Quién no escuchó la parábola del sembrador de Dios? Nadie, no la hemos leído, escuchado, mensajes. Antes de leerla, yo quiero que presten atención a estas palabras de Jesús. Voy a leer Marcos, capítulo 4, versos 10 al 11 y el verso 13. Dice, cuando estuvo solo Jesús, después que él enseñó la parábola, habló al pueblo, a las multitudes, estaban solos los que estaban cerca de él, los discípulos y los más cercanos. Le preguntaron sobre esta parábola, sobre esta enseñanza. Y le dijo Jesús, a ustedes, escuchen bien, a ustedes les he dado conocer el misterio del reino de Dios. A ustedes les he dado conocer, saber y entender el misterio. Hay un misterio en el reino de Dios. Por eso que cuando no entiendo el misterio del reino de Dios, cometo muchos errores en mi vida de creyente, de cristiano, de fe, porque no entiendo el reino de Dios. Dice, más los que están afuera, solamente les hablaré en parábolas. Y el verso 13, cuando ellos le dicen, bueno, explícanos, porque no entendimos, Jesús le dice, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo entonces entenderán todas las otras parábolas? Ya que la parábola del sembrador es como la principal, como la piedra del ángulo para entender todas las otras parábolas y entender el reino de Dios. ¿Me entienden ahí? Entonces vamos a explicar, o mejor dicho, vamos a entender lo que habló Jesús. ¿Por qué esta parábola es tan importante y nosotros a veces la pasamos como de largo? Lucas capítulo 8, versos 5 al 8, leemos la parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al campo y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nació y se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó sobre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100%. Hablando estas cosas, Jesús le decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Una palabra, una enseñanza de lo común, de lo normal de la vida. El sembrador salió a sembrar la semilla. Una parte cayó entre el camino, pero fue pisoteada porque mientras iba sembrando la pisoteó el mismo sembrador, o la gente pasaba y la pisó, y venían las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó allí entre los espinos, y los espinos la ahogaron. O sea, fue dando su explicación de un sembrador. Y no entendieron, pero es una parábola que nos habla del reino de Dios. Porque dice, yo les voy a enseñar a ustedes el misterio del reino de Dios. Y comienza a explicarle en Lucas 8, los versos 11 al 15. Esta pues es la parábola. La semilla que el sembrador sembró, ¿qué es? ¿Qué dice? La palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué hablamos el domingo pasado? Que la semilla, el grano, tiene que morir primero para dar fruto.
que la semilla en sí no produce nada si no cae a tierra. Que una semilla contiene, ¿qué cosa? A ver, los agrícolas, que contienen todo un potencial, ¿bien de qué? Por ejemplo, vamos a hablar de una semilla, a ver, digamos algo que le gusta, a ver, algún fruto que le guste. Nuez, sandía, un puesto de palta. Usted toma una semilla. ¿Y qué hay en la semilla? ¿Todo qué? Toda la información, el ADN que contiene, ¿para qué? Para germinar todo el diseño de la planta, porque no todas las plantas son iguales. Hay un diseño del árbol de nuez, nogal, hay un diseño para la planta de la sandía, para el zapallo, para el limón, para la naranja, para los pomelos, para la manzana, para las peras, para la uva, para la palta. Hay un diseño de planta, un diseño que se va formando, el diseño de la hoja, el color, el tamaño, el grosor, la flor y el fruto. Una semilla. Cuando yo veo la semilla, ¿qué veo? Una semilla. Veo el grano desnudo, veo una semilla. Una semilla. Entonces, ¿qué dice aquí? La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué veo yo en la palabra de Dios? Una semilla. La palabra de Dios, sí, yo leí la Biblia. Sí. Sí, Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra está, que el hombre pecó, que después Adán le echó la culpa a Eva le echó la culpa a la serpiente, después fueron echados al huerto, ahí vino el pecado, ¿sí? Después vino Noé, vino el buen Abraham, el pueblo de Israel, los profetas, los salmos, también los salmos. La palabra de Dios, no sé, yo la estudié. Sí, yo tengo la semilla. Yo tengo la semilla. Está ahí, yo tengo la semilla de limón. Yo creo que esta es una semilla de limón, yo la creo. Esta es la palabra de Dios, yo la creo que es la palabra de Dios. Y vivo mi vida cristiana, mi vida de creyente, con la semilla en la mano. Y a todo el mundo le digo, esta es una semilla de limón. Esta es la palabra de Dios. Y todos decimos, amén, gloria a Dios, la palabra de Dios. Sí. No, porque el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No, porque Jesús dijo que si yo creo, al que cree todo es posible. Amén, gloria a Dios. Porque yo leí que dice la Escritura, la semilla. Pero aquí dice, la semilla cayó en el camino. Y los de junto al camino son los que oyen. Pero luego viene el diablo y quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Yo escuché la palabra, pero enseguida el diablo robó la palabra. La quita. Porque cayó ¿dónde? En el camino. Luego dice el verso 13, lo que son aquellos que cayeron sobre las piedras, sobre pedregales, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Gloria a Dios, aleluya, qué hermosa palabra. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo,
y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que creen tienen la semilla, se gozan con la semilla, pero no tienen raíz. Porque cuando empieza a haber pruebas, persecuciones, y no solamente externas, no son las pruebas a veces externas, son las internas. Como este hombre, no, yo creo en el Evangelio, yo soy evangélico, ahora soy católico, creo esto, mañana será mormón, pasado será budista, o creerá en Mahoma, porque tiene la semilla, pero no tiene raíz. Cayó en pedregales, en el corazón, te pierda. Y puede recibirla con gozo, con alegría. ¡Wow! Me emocioné. Pero cuando viene la prueba, el cambio, la situación en mi vida, dice que se aparta. No, esto no es para mí. Yo no recibí respuesta. Yo esperaba tal cosa. Porque mi corazón es de pedregales. ¿Qué luego dice el 14? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, estas son semillas que ya cayó, que está germinando, está formando el árbol, de los afanes de la vida, los placeres de la vida, los deseos de la vida, lo que se inclina mi corazón a amar, ahogan eso que se está formando. Por lo tanto, no puede dar fruto. ¿Qué pasa con una planta? Se ahoga, se comienza a marchitar y se seca. Pero ya estaba, ya no era que no tenía raíz, no era que el diablo se la robó, sino que ya estaba creciendo, se estaba desarrollando la plantita. Pero quiero ganar más plata, quiero vivir de placeres, viajar, tener esto, tener lo otro. Hago raíces en mi vida en la tierra. Soy terrenal. Mi tierra está minada o sembrada de muchos abrojos y espinos, cardos, que ahogan la palabra de Dios, la semilla. Esa semilla que tiene poder, esa semilla que tiene una gloria, que tiene una imagen, que tiene un diseño. ¿Diseño qué? Celestial. Esa semilla tiene el poder para hacerme una nueva criatura, un nuevo hombre. Esa semilla hace crecer el reino de Dios en mi vida. Pero si yo no la siembro en buena tierra, que dice aquí, verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En Marcos, él dice que dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La palabra es la semilla, la palabra de vida es Jesús. Jesús plantado, sembrado en el corazón del hombre. Esa es la palabra, esa es la vida. Esa es la semilla que hace que nazcamos de nuevo. Nacemos por el agua y por el Espíritu. Nacemos por la palabra de Dios que es viva y que permanece para siempre. Es la palabra que se hizo carne, la palabra de Dios que fue hablada, la palabra de Dios que tiene poder para que la tierra sea formada. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dice en el original que había un caos,
estaba la tierra vacía, oscura. Pero el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de la tierra y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1. Mira hasta dónde nos fuimos. Esa palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, hizo que el caos, que la tiniebla, que la oscuridad, ¡wow!, vea la luz. Y Dios hizo el orden. ¿Qué hizo Dios en la tierra? Una nueva tierra. Porque había estado vacía y desordenada. ¿Qué pasó con el hombre? El hombre terrenal fue destituido, cayó en oscuridad, cayó en muerte, en separación de Dios. Que vino a ser el nuevo hombre, el celestial, el segundo Adán, llamado Jesucristo. Vino a traer el reino. Y aquí el reino de Dios está en ustedes. ¿Qué vino a ser este hombre llamado Jesucristo? El verdadero hombre celestial, el diseño, el tabernáculo que vio Moisés, pero el celestial, no el terrenal. Vino a sembrar la palabra. El sembrador salió a sembrar y empezó a sembrar la palabra en el hombre. Entonces dice que el que oyó de corazón bueno y recto y retuvo la palabra, en la que dejó que esa semilla no solamente saque sus raíces, no solamente que comience a brotar y comenzar a formarse esa plantita, sino que hizo que crezca y que crezca y que crezca hasta dar su fruto. Si no entendemos esta parábola, no entenderemos el misterio del reino de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y lo explica mejor en Gálatas, capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Podemos entender mejor ahora cuando Jesús enseña esta parábola. La semilla que nosotros sembramos en el corazón, que es la palabra de Dios, es la que va a formar al hombre celestial. Es lo que va a formar el reino de Dios. Cuando fue profetizado, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, ahí yo comienzo a entender que la palabra, la semilla, ese grano que fue sembrado en mi corazón, me hace renacer a una nueva vida. Nacidos por una semilla incorruptible, por la palabra de Dios, que es viva y permanece para siempre. O sea, fuimos nacidos de nuevo por la palabra de Dios que fue puesta en nuestro corazón. De esa manera, nosotros nacemos de nuevo. La palabra de Dios es el agua y el Espíritu de Dios, que es la vida de la palabra.
porque el Espíritu se movía en la faz de la tierra, el Espíritu se mueve en el hombre para darnos una nueva vida. Jesús, esto lo vamos a hablar el otro domingo, porque van a venir los que se van a conectar. Cuando la palabra de Dios, aquel que resplandeció en la antigüedad, el que resplandeció cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es el mismo. No hay nada diferente. El que resplandeció en Génesis 1 es el que resplandece ahora en nosotros. ¿Quién es? Jesús. Entonces yo puedo ver el reino de Dios por la semilla que está sembrada y comienza a crecer. Entonces el reino de Dios se va edificando en nuestras vidas y el reino de Dios es Cristo. Por eso que leí al principio, cuando Cristo, en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida, cuando Cristo mi vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Somos la imagen de Él. Debemos formar a Cristo en nosotros, en este vaso de barro. Se está gestando, se está formando Cristo, y Cristo es el reino de Dios en mi vida. Por eso que yo puedo ver y puedo entrar al reino de Dios por medio de Cristo. Como un trabalengua, ¿no? Pero el reino de Dios, la palabra de Dios, Cristo, es lo mismo. Es lo mismo. Cuesta a veces entender, por eso que los judíos no podían entender esto. Pero te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? No puedo meterme en el vientre de mi madre terrenal. Jesús dice, no, pero el que nace de la carne es. Pero el que nace por la palabra, por el agua del Espíritu es un nuevo hombre que puede amar a Dios, que puede guardar los mandamientos, que puede cantar al Señor, servir a Dios, alabar a Dios, entender el reino, creer en el reino y expandir el reino, porque yo estoy sembrando la palabra de Dios. Como cristianos debemos entender eso, que yo debo hacer crecer en mi corazón el reino de Dios. ¿Quién es Cristo? En mí. ¿Quién es la palabra de Dios en mí? Esa palabra se va formando y voy a dar frutos. Hoy daré 30% de fruto, pero va creciendo, doy el 60% hasta llegar al 100%. Podemos decir dictador de Cristo, podemos decir imitador de Cristo, podemos decir seguidores de Cristo, todos sinónimos de lo mismo. Por eso que puedo entender ahora cuando Jesús dice que ellos sean uno en mí y sean uno con nosotros. Somos uno porque Cristo crece en mí. Soy parte, tengo el ADN, toda la información de quién es Dios. Puedo conocer a Dios de esa forma. Ya no veo la palabra como un libro. Ya no veo la palabra Génesis 1, que sí, pecado, destituido. Yo comienzo a ver la palabra, como Jesús dijo, escudriñen, profundicen, métanse a la profundidad del océano, porque ellas dan testimonio, ellas hablan de mí. No hablan de Jacob, de Moisés, de Israel, de Abraham,
no hablan de David, no hablan de Salomón, no hablan del profeta Isaías, hablan de mí. Si yo no puedo ver a Cristo en la palabra, es porque todavía la semilla la tengo en la mano. Tengo la semilla del limón, no tengo el árbol formado, no tengo el árbol terminado ya con las flores donde va a sacar el fruto. No veo el diseño, veo la semilla. ¿Me entienden de lo que voy? Yo veo la semilla, no veo el diseño. ¿Cuándo el mundo creerá? Cuando nosotros seamos como uno, nos amemos los unos a los otros. Ya no se trata de mi esfuerzo, ya no se trata de mis obras. Fuimos creados para buenas obras, ¿sí o no? Siempre hemos dicho, claro, fuimos creados para buenas obras. ¿Por qué no hacemos esas buenas obras? Porque estamos todavía en lo terrenal. El hombre viejo, el hombre corrupto, donde tiene la semilla del pecado. Por cuanto todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria, de la imagen del Señor. Eso es lo que quiere decir Pablo. Pero en Cristo recuperamos esa imagen porque ha sido sembrada. ¿Cuál es mi tarea como cristiano? ¿Habrá algún agricultor que nos dé una enseñanza? ¿Qué hacemos con la semilla? Ya está plantada. Se riega. Se prepara la tierra. Darle sol, cuidarla, agua. Algunos fertilizantes, insecticidas. ¿Qué hacen en un campo? No sé si ahora se utiliza, ¿no? Pero antes se utilizaba el gran espantapájaros, ¿no? ¿Para qué? Para que los pájaros necesitamos eso, regar, cuidar, para que los demonios y las falsas enseñanzas y los falsos maestros no vengan a robar la palabra, a confundir, picotear aquí, picotear allá, nos van dañando. ¿Quién nos va dañando? La imagen del verdadero hombre que es celestial, el cual es Cristo. Por eso dice, mirar las cosas de arriba, poner los ojos en Jesús. Es el autor, es el que comenzó la semilla y el final, es el fruto, pues, este hombre que se manifestará. Saldrá el verdadero hombre con este cuerpo mortal, corrupto, se ha transformado en un cuerpo incorruptible, transformado en un cuerpo celestial para vivir con él por toda la eternidad. O sea, tenemos esta gloria en un vaso de barro. Tenemos a la gloria en la imagen del Cristo viviente. Tenemos la palabra viviente que nos sana, que nos rejuvenece, que nos fortalece, que nos da el conocimiento de Dios. Y vamos creciendo, desarrollándose, edificando el reino de Dios en nuestras vidas. De eso se trata. No se trata si nos reunimos el domingo o nos reunimos el sábado. No se trata de cuánto tiempo ore o no ore. No se trata si sirvo o no sirvo en la iglesia. No se trata si estudio o no estudio la palabra. Se trata del espíritu de la palabra. Se trata del conocer de nuestro Dios internamente. Y ese Cristo que va creciendo me lleva a las buenas obras. Me lleva a hacer las obras que hizo. Me lleva a hacer como Él es. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie a orar.
Es un tema que es para largo, es un tema que es apasionante, es un tema que a lo mejor tenemos que tocarlo en varios matices. Pero cuando a mí se me hace luz y puedo entender la vida cristiana, la vida de Cristo, la voluntad de Dios para con nosotros, es donde yo comienzo a llenarme, donde yo comienzo a adorar, a exaltar, a cambiar, a ser transformado, porque ahora veo como en un espejo la imagen de Cristo, como un espejo. Entonces, ese espejo que me muestra la imagen de Cristo, que es la palabra de Dios, voy siendo transformado, me voy transformando en ese nuevo hombre. Entonces yo todos los días, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, cuando me congrego con los hermanos, cuando esté con un gerente, cuando esté haciendo un negocio, cuando esté trabajando, cuando estés, es Cristo en mí todos los días. No es que hoy voy a la reunión, hoy nos congregamos, nos edificamos, nos construimos unos al otro, nos amamos, alabamos al Señor, adoramos al Señor. Yo todos los días sirvo al Señor. Todos los días soy instrumento de Dios, sembrando la palabra, siendo luz, alumbrando, bendiciendo, manifestando el reino de Dios que habita en mí. Que habita en mí. Por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y estas señales les seguirán a los que creen. Primero viene el arrepentimiento, que es dejar mi vida antigua. Yo no puedo servir a Dios, yo no puedo creer en Dios de esta forma, pero yo creo que en Cristo ahora yo tengo la reconciliación, tengo la oportunidad, tengo la libertad de venir ante el trono de Dios y poder ser limpiado, regenerado en un nuevo hombre. La palabra de Dios, que Cristo venga a morar en mi vida. Por eso que a veces oramos, Señor, ven a vivir en mi vida. Pero no es algo que Cristo viene así, como una persona y viene a habitar a través de su palabra. Y esa palabra va creciendo, creciendo hasta ser un hombre perfecto, el varón perfecto. Así que quiero que oremos, que cerremos los ojos, pensemos, que Dios nos hable, que Dios nos dé esta luz y ver en lo interior si esta semilla está creciendo en mi corazón. Si estoy siendo transformado de gloria en gloria, estoy siendo transformado en la imagen de Jesús, la imagen de Cristo, de este hombre celestial. Si se está formando la imagen de Dios, si estoy creciendo en el conocimiento de Dios, si estoy creciendo en el reino de Dios, o todavía tengo la semilla, porque este grano, esta semilla, si no es plantada en la tierra, si no es enterrada en la tierra, si no muere la semilla del corazón, no puede terminar. Así igual nosotros, si no morimos a nuestra vieja manera de vivir, si no muero, no puede crecer, no puede germinar, no puede desarrollarse el nuevo hombre. Es necesario morir a nuestra vieja manera de vivir. Padre bueno, cuán hermoso y maravilloso es conocerte. Gracias por tu palabra, gracias por la semilla de tu palabra, la cual es viva y permanece para siempre. Padre, abrimos nuestro corazón para que obres
en nuestras vidas. Padre, nos arrepentimos porque hemos caminado lejos de ti, pero hoy volvemos nuestro corazón a ti para tomar de la verdadera imagen que es a través de Cristo. Gracias por Él, quien pagó el precio, murió en la cruz, clavó el pecado, la maldad, el juicio que nos correspondía pagar, lo pagó Él, para que hoy pueda renacer en mí el nuevo hombre, la imagen del hombre celestial. Aquel que puede servirte, que puede amarte, que puede guardar tu palabra y que puede desarrollar el reino de Dios en el corazón. Señor, ayúdanos a regar la semilla, a cuidar la semilla, a no permitir que el diablo robe la semilla, a no permitir que el engaño me desvíe de la verdad y pueda ahogar lo que tú has sembrado en mi corazón. Señor, ayúdame a poner la mirada en lo celestial, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque no depende de las cosas que yo haga aquí en la tierra, sino que depende de lo que yo vea en los cielos para replicar aquí en la tierra. Por eso, Padre, tú nos enseñaste por medio de Jesús esa oración del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, se haga tu voluntad aquí, en nosotros como en el cielo. Verdadera imagen, el verdadero hombre celestial pueda hacerse vida en mí y pueda crecer en mi corazón y conocerte y crecer en ese conocimiento para gloria tuya y poder sembrar en otros y ser luz en medio de la oscuridad. Padre, gracias te damos en esta hora. Abre nuestros ojos para poder seguir entendiendo, profundizando sobre este tema tan maravilloso que es el misterio del reino de Dios. Padre, te amamos, te adoramos, te exaltamos, Padre. Bendícenos en este día, bendice nuestro hogar, nuestras familias, bendice nuestros trabajos, nuestros negocios, en el nombre de Jesús, que hagas prosperar lo que toca en nuestras manos. Pero, Señor, nosotros nos vamos a abocar primeramente en el reino de Dios. Trabajar en ello, prepararnos para que cuando tú vengas, nosotros nos manifestemos tal como somos en el interior. Gracias, Señor, te amamos de todo nuestro corazón, nos rendimos a ti y te damos la gloria, la honra y la alabanza, ahora y siempre. Amén y amén.